Bună ce faceți? Bine ați venit la un videoclip nou. Yo soy Adriana, o mexicana care trăiește în Rumanía. ¿Cómo están, amigos? Yo soy Adriana, una mexicana viviendo en Rumanía. Creo que ahora cuando les voy a mostrar un lugar nuevo aquí en Rumanía, les voy a hablar en rumano. ¿Qué les parece? Bueno, hoy les quiero mostrar un lugar. Vamos a ir a un lugar que se llama Mogoșoaia. Es un pueblito cerca de aquí de mi casa, bueno, a 20 minutos, a 10 kilómetros de Bucarest. Es un pueblito de 5,000 habitantes solamente, pero tiene una vista espectacular. Estuvimos allá la semana pasada en familia, el día soleado, muy bonito, y ahora, bueno, ha nevado. Como decimos en México, febrero loco y marzo otro poco, porque de verdad que el clima cambia muchísimo. Pero creo que se va a ver muy bonito también, lleno de nieve. Es un lugar de encanto. Así que, listos, acompáñenme. Y ya estamos aquí en Mogoșoaia, en la localidad de Ilfov, a solo unos minutos de Bucarest, unos 20 minutos. Estamos aquí en el Palacio de Mogoșoaia, estamos aquí entrando, y esta es una joya arquitectónica que atrae a los amantes del arte y la historia. Fue obra del príncipe Constantino Brâncoveanu a finales del siglo XVII y tardó solamente 4 años en construirse, entre 1698 y 1702. Constantino es una figura relevante gracias al impulso que le dio a edificios por su simbiosis entre estilos renacentistas, barrocos, otomanos e incluso influencias venecianas, y esto dio lugar a una nueva corriente definida como Brâncovenesque. ¿Qué les está pareciendo, amigos? Voy caminando con cuidado porque hay mucha nieve y también hay unas partes congeladas, y hay que tener mucho cuidado porque están muy resbalosos y a veces no se da uno cuenta. En Sinaia, cuando fuimos a los castillos de Sinaia, me caí después de grabarles el video y fue una caída súper fuerte y he tardado en recuperarme ya bastantes semanas, así que con mucho cuidado con la nieve. Bueno, amigos, pues aquí les voy a mostrar esta, porque no solo es el palacio lo que es bonito, es todo, es la vista, es la región. Les comentaba que estuvimos aquí el domingo, que era un día frío, pero muy soleado y muy lindo, y se veía completamente diferente. Ahora está todo cubierto de nieve. No hay nadie. Es jueves, la 1 de la tarde, y no hay un alma por aquí, más que yo, al parecer. Pero les quiero mostrar lo bonito que es. Esta era la residencia de verano de Constantino Brâncoveanu. Miren los detalles. Voy a subir con cuidado. Voy a subir con cuidado aquí para mostrarles la cúpula. Uy. Y así la vista desde aquí arriba. Es que estoy con cuidado porque están cayendo los copos, bueno, grandes de nieve, así que no me vayan a dar en la cabeza. Bueno, esto, aquí que hay más luz, es parte del palacio. Chequen los detalles de la arquitectura, que son combinaciones del barroco, el renacentista y el otomano.
Esta fue la residencia del príncipe de Valaquia, Constantino Brâncoveanu, y después pasó a ser propiedad de otras familias aristócratas. Bueno, en la actualidad ya no es propiedad de ninguna familia aristocrática, es parte de los tesoros de la nación, por así decirlos. Es un museo y una galería de arte. También se encuentra un restaurante. La iglesia que pasamos al principio se encuentra cerrada, pero también se ofrecen tours desde adentro. No vamos a entrar hoy, solo les quiero mostrar los alrededores de Mogoșoaia. Bueno, estamos caminando aquí por los jardines. ¿Cómo los ven? Miren, son laberintos. No sé si se alcanza a ver por aquí. Ahorita les voy a mostrar mejor. Este es el cementerio donde se encuentran los restos de uno de los dueños de aquí del palacio, la familia Vivescu, que fue una familia de la rareza de los aristócratas aquí en Rumanía. Este que está atrás de mí es el restaurante. Estuvimos aquí el domingo pasado y la verdad es que la comida rumana tradicional muy rica. Quiero mostrarles por aquí. Hay un invernadero. Y les voy mostrando los alrededores. La entrada al palacio cuesta 2,50 € mexicanos aproximadamente, un precio bastante accesible. Estuve leyendo comentarios de que no es tan impresionante por dentro que por fuera, y bueno, se pueden ver algunas colecciones de arte, pero espero poder venir la próxima vez. No sé si se permita grabar adentro. Bueno, como dato interesante, Mogoșoaia, el nombre de esta localidad, lleva su nombre por la viuda de Mogos, que era propietario de todas estas tierras. Constantino compró para, como ya comenté, pues hacer un palacio que fuera la residencia de su hijo Ștefan. Oigan, miren este pino. Me llamó la atención desde el otro día porque tiene las ramas hacia abajo. Y le pregunté a mi papá que cómo se llamaba y me dijo que pino ponderosa. ¿Habían visto un árbol así con las ramas invertidas? Oigan, y parece como una ciudad fantasma aquí porque no hay nadie. Bueno, ya vi algunas personas que sí hay, algunas familias, vi como a 3 familias con niños y con sus trineos para disfrutar la nieve, pero no hay nadie. El fin de semana sí se llena mucho.
Bueno, y además de que es un día de escuela, entonces me imagino que la mayoría de las familias están trabajando, los niños en escuelas, en colegios, y además de que ya han subido otra vez de nuevo los casos de contagios de COVID aquí, así que han venido nuevas medidas y han cerrado de nuevo los restaurantes, ya no se puede comer adentro, en terraza sí, pero bueno, con estos fríos, ¿quién quiere comer en una terraza? Yo me imagino que estas ya serán las últimas nevadas de esta temporada, porque estamos esperando ansiosos la primavera, estamos ya casi a mediados de marzo, así que bueno, esperemos que el clima cambie pronto, pero honestamente hemos disfrutado muchísimo también el invierno. Muchas gracias por estar conmigo hoy, les mando un abrazo, que estén muy bien, no olviden suscribirse, compartir y espero que les haya gustado este pequeño recorrido aquí en Mogoșoaia, muy cerca de Bucarest.